Hola, de nuevo, soy Michael Dan de Adventist World Radio. Durante los próximos días, trabajaremos en Roma, Italia. Esta antigua capital, como vimos en la visión de Nabucodonosor de Daniel 2, jugó un papel importante en la historia política del mundo antiguo. Y como veremos en breve en Daniel 7 y Apocalipsis 13, Roma también juega un papel importante en la historia religiosa no solo del mundo antiguo, sino también del moderno. Roma tiene más de 900 iglesias, pero, con mucho, la más conocida es la Basílica de San Pedro, católica romana. Lo que no es tan conocido es que ni la Basílica ni el Papa Católico Romano residen técnicamente en Roma, sino en el Estado Independiente del Vaticano, que es una monarquía teocrática absoluta gobernada por el Papa. Quizás Roma sea un lugar apropiado para echar un vistazo rápido a la historia de la Iglesia cristiana, vista a través del libro de Apocalipsis. En nuestro último episodio, vimos la asombrosa corrupción de la Iglesia cristiana primitiva y cómo intentó cambiar la ley de Dios al ordenar un nuevo día santo para que coincidiera con el venerable día del sol de los paganos. Al hacerlo, muchos cristianos olvidaron el mismo mandamiento que comienza con la palabra acuérdate. Este intento de corrupción de la ley de Dios por parte de la iglesia primitiva es trágico, pero no es inesperado. De hecho, Dios lo predijo cientos de años antes de que ocurriera. Hoy, en nuestra breve y dulce guía de la profecía bíblica, comenzaremos a ver las importantes profecías que predicen la edad oscura de la iglesia cristiana. Esta comprensión sentará las bases para nuestro próximo estudio sobre la marca de la bestia. Bienvenidos a la breve y dulce guía de la profecía bíblica. Viaja por el mundo conmigo mientras exploramos juntos, de manera más detallada, profecías que cambian la vida de la santa palabra de Dios. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen un fascinante resumen de toda la historia de la iglesia cristiana, desde el momento de su inicio, después de la muerte de Cristo, hasta el día de hoy, el tiempo justo antes de que Jesús regrese. Esta historia se expresa simbólicamente a través de 7 iglesias cristianas reales que existían en el tiempo en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. La mayoría de los teólogos concuerdan en que estas 7 iglesias eran tanto literales como simbólicas. En otras palabras, sus fortalezas y debilidades, tal como se registran en el libro de Apocalipsis, eran características de personas reales en los días de Juan. Pero estas mismas características también sirven para representar simbólicamente la condición de la iglesia a lo largo de los siglos. Los nombres de estas iglesias eran Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Demos un vistazo rápido a cada iglesia y veamos cómo la corrupción se infiltró en las creencias y prácticas del pueblo de Dios. Efeso representa a la iglesia nueva, justo después de que fue establecida por los apóstoles de Cristo. Efeso es la iglesia pura. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 comienza: al ángel de la iglesia en Efeso escribe: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes tolerar a los hombres malos, y has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles, y no lo son, y los has hallado falsos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre, y no te has cansado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, o si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Apocalipsis 2, 1 al 5. Efeso comenzó muy bien, pero con el tiempo empezó a tener algunos problemas. Eso nos lleva a la siguiente época de la historia de la iglesia, representada por la iglesia de Esmirna, que se conoce como la iglesia perseguida. Y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. No temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 8 al 10. Juan registró características buenas y malas para la mayoría de las iglesias, pero Dios solo tuvo cosas buenas que decir de la iglesia de Esmirna. Esto se debe a que la persecución enciende nuestra fe y purga la escoria del mal y la mundanalidad. Pero con el tiempo, esa persecución terminó y la iglesia comenzó a perder el rumbo de nuevo. La siguiente etapa de la iglesia está representada por la iglesia de Pérgamo, que se conoce como la iglesia comprometida, y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe:
Yo sé dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo, mi fiel, que fue muerto entre vosotros, donde Satanás habita. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a algunos que sostienen la enseñanza de Balaam, que siguió enseñando a Balac a poner un tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Apocalipsis 2, 12 al 14. Pérgamo comenzó muy rápidamente a caer en la creencia de algunas doctrinas paganas como la idolatría y la inmoralidad. Eso fue malo, pero lo que vino después fue mucho peor. La historia de la iglesia representada por la iglesia de Tiatira, conocida como la iglesia de la Edad Media. Y al ángel de la iglesia en Tiatira escribe: Yo conozco tus obras, y tu amor y fe y servicio y perseverancia, y que tus obras de los últimos tiempos son mayores que las del principio. Pero tengo esto contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y desvía a mis siervos para que cometan actos de inmoralidad y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le di tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la arrojo en cama de enfermedad, y a los que con ella adulteran, en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero os digo a vosotros, a los demás que están en Tiatira, que no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, no os impongo ninguna otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2, 18-25. Para este tiempo, la iglesia cristiana se había paganizado seriamente. Jezabel simboliza a los maestros corruptos que se están infiltrando en la iglesia e introduciendo creencias no bíblicas. Aunque Dios tenía muchas cosas malas que decir sobre los de Tiatira, es alentador notar que no todos se habían corrompido. Todavía había algunos que no habían conocido las profundidades de Satanás. Dios usaría esta semilla de verdaderos cristianos para reconstruir su iglesia y para empezar a deshacerse de las ataduras del paganismo. Eso comenzó a suceder en la siguiente fase de la iglesia cristiana, representada por Sardis, conocida como la iglesia de la restauración. Este es el tiempo de la Gran Reforma, iniciada por hombres piadosos como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Felipe Melanchthon. Al ángel de la iglesia en Sardis escribe: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Despierta y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 1, 5. La iglesia cristiana en este momento de la historia era muy débil hasta el punto de la muerte. Pero por la gracia de Dios, no murió. La siguiente fase de la iglesia cristiana está representada por la iglesia de Filadelfia, conocida como la iglesia del amor fraternal. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo haré que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado fielmente la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré y protegeré de la hora de la prueba difícil que ha de venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que moran y habitan sobre la faz de la tierra. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 7-11. Después de la reforma de la Edad Media, las iglesias protestantes continuaron por un tiempo alejándose de las creencias y prácticas paganas de la Edad Oscura. Pero este progreso pronto se ralentizó y finalmente se detuvo. Y ahí es donde estamos hoy, simbolizado por la iglesia de la Odisea, conocida como la iglesia tibia. Al ángel de la iglesia en la Odisea escribe: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3, 14-20. La iglesia cristiana de hoy todavía está en un estado bastante malo. Permanecen muchas costumbres y doctrinas paganas que confunden y engañan al pueblo de Dios.
Pero Jesús no nos deja en la desesperación. Él está a la puerta de nuestros corazones, suplicando gentilmente que lo dejemos entrar. Estas son buenas noticias. No todo está perdido. Dios todavía puede salvar a su pueblo. Él puede ayudarnos a entregarle nuestras vidas y puede liberarnos de toda forma de paganismo y mundanalidad. Pero hemos dado un vistazo rápido a las 7 iglesias del Apocalipsis porque nos ayudan a entender la historia de la iglesia cristiana y cómo ideas y prácticas paganas, como la adoración dominical, entraron en la iglesia. En nuestros próximos episodios aprenderemos más sobre la iglesia corrupta y construiremos una base firme para nuestro próximo estudio sobre la marca de la bestia.